Vanessa, ¿quién es Vanessa Kaiser Barnes? La verdad que podría estar aquí media hora dando el currículo de Vanessa por el amplio conocimiento que tiene. Dentro de ellos yo anoté algunos puntitos nomás para simplificar, pero claro, doctor en ciencia política, doctor en filosofía, con 3 magíster en el mismo ámbito, ciencias políticas, en filosofía, periodista, columnista, podría decir por mi parte, referente además a nivel nacional, que ilumina a muchos ciudadanos y le abre los ojos con el conocimiento que ya tiene sobre las verdades. Eh, y desde mi parte, Vanessa, a modo personal, agradecerte por tu intelecto, que es el que nos compartes a todos y que en cierto grado hace que entremos en razón con el sentido común frente al escenario país que estamos viviendo en este momento. Eso desde mi parte, agradecer que participes del Foro de Chillán 2021. Y bien, para dar inicio entonces a tu tema, Vanessa, dirígete a todos los usuarios de Internet que te están observando. Gracias, Marcos. Gracias, Freddy, y a todos los que han participado en la organización del Foro de Chillán. Chillán, ¿no? Gran lugar, grandes tierras. De ahí viene Leonardo Higgins, y además ahí está Atacalco, que es el lugar que yo más amé de niña y crecí ahí, así es que es donde está mi corazón. Por lo que me parece que el lugar que ustedes han elegido para radicar este foro en el imaginario es un lugar que es el apropiado, y realmente espero que podamos, como dices tú, Marcos, seguir avanzando y ser cada vez más lo que estaban conversando antes, ¿no es cierto?, con Lucía, si no me equivoco, de todo este tema. A ver, yo creo que si hay un paraguas amplio bajo el cual es necesario hablar hoy día, es entender que lo que nosotros antes hubiésemos considerado es esquizofrénico, es de orates, es radicalmente eh, distorsionador, hoy día se quiere transformar en la norma. Hoy día habita en la esfera pública y es avanzado por ley, en contra de la resistencia de todas las personas sensatas que no nos pasa nada si me dicen todas, todes, todos y toda la cosa, porque en el fondo, al final, no nos pasa nada con eso, a la gran mayoría, excepto a quienes adhieren a esta ideología. Y este tema del lenguaje, sobre el cual se hablaba hacia el final, se ha instalado en las universidades. Yo les vine a hablar sobre la violencia universitaria, pero no me voy a detener en temas muy específicos, porque lo que quiero que se entienda es que justamente el ataque a través de la ESI, la educación sexual integral, es a los niños desde el pre-kinder en adelante. El ataque a través de la supuesta ideología supuestamente inclusiva, porque es una ideología que no tiene nada de inclusivo. De hecho, se basa en la exclusión para afirmar la inclusión, y por lo tanto, para variar, estamos frente a la forma retórica del oxímoron que inaugura Rousseau en el contrato social, cuando dice que va a obligar a los ciudadanos a ser libres, y evidentemente que nadie que está obligado está siendo libre, ¿no? Pero así es como también nos prometen, por amor a la humanidad, matar a las clases burguesas, asesinar a mucha gente. Todo esto siempre está bajo esa retórica, y por eso nosotros nos cuesta tanto oponer resistencia, porque siempre estamos enfrentados a las buenas intenciones, y las personas, como bien dice mi hijo menor, que se llama Axel, dice: la izquierda tiene convencida a la gente que no es políticamente, que no tiene formación política, de que la derecha tiene malas intenciones. Y eso hace que perdamos mucho espacio, y sobre todo en los jóvenes, porque los jóvenes quieren ser idealistas, quieren ser los actores de un mundo que mejora, que avanza. Y el problema es que ellos están capturados bajo los efectos del oxímoron, que es una especie de viaje con ayahuasca, del que después el despertar es muy duro. Y les traigo un testimonio de una persona que me escribió hace poco tiempo atrás sobre cómo están las cosas en la universidad. Es una mujer que tiene cáncer, trabaja paseando perros y limpiando casas, y se paga la universidad, ella, de su bolsillo. Me da rabia, me da pena. Los profesores se están yendo,
porque no tienen la capacidad de elegir cómo quieren dar las clases. Cuando hacen cualquier actividad tienen que esperar la aprobación del curso, que siempre lleva en torno a una semana, hasta votar si quieren o no aceptar la actividad evaluativa. ¿Cuánto debe ser el porcentaje a ser ponderado? ¿En qué fecha? ¿En qué horario? Si el horario les va a servir a todos. Los alumnos que quieren que algunas clases sean repuestas o sean más largas son hostilizados, porque al final no la necesitamos. Lo que les importa es la nota y eso lo pueden ahora asegurar con un protocolo. Por eso, y para finalizar, de aquí tomo la última parte de lo que me dicen, lo digo nuevamente, la victimización extrema está matando la intelectualidad, está matando la institucionalidad y está dejando a la deriva a estudiantes que entraron a la universidad para ser testados y, si así fuese necesario, reprobados. Si los profesores quieren tener cualquier tipo de autonomía, deben ceder a dicho protocolo que fue establecido en su ausencia y que fue elaborado en una instancia donde se consideran todas las carreras como iguales. Esta persona estudia medicina. Sabemos que hay algunas que exigen menos presencialidad, más prueba, más práctica, más teoría. La violencia universitaria que se está experimentando hoy día dentro de la universidad en la cual estudio ataca, no como en otras épocas, mi libertad de expresión, ataca mi intelecto, mi derecho a estudiar, mi derecho a ser evaluada como estudiante de una carrera importante y que requiere un mínimo de calidad. Extraño pensar 2 veces antes de ir a una asamblea para poder discutir con ellos sobre el futuro de la universidad, porque hoy en día, aunque uno quiera discutirlo, lo que puede hacer siempre, y cuando respeta este protocolo, hecho dentro de 4 paredes donde supuestamente los alumnos intervinieron, pero nunca, jamás tuvieron la palabra final los docentes. Clases más largas que abarcan más contenidos con evaluaciones coherentes son imposibles de exigir hoy. Hoy no tenemos la libertad de estudiar según lo que creíamos que estudiaríamos cuando nos matriculamos. Fui criada por profesores de escuela pública, siempre mal reconocidos, con pésimos sueldos, trabajando en condiciones casi indignas. Me da pena ver que toda una generación ha preferido, junta, abrazar la bandera de víctima, que debería estar siendo levantada por los estudiantes que verdaderamente lo están pasando mal. Quiero aprovechar de desear a los docentes que están escuchando y que de alguna manera se están sintiendo cansados por la presión desde sus alumnos, que tengan paciencia, pero sobre todo tengan amor a ustedes mismos. Si no les da más, váyanse. No los merecemos. Esta generación, y sé que en eso vamos a estar en desacuerdo con Vanessa, ya no tiene vuelta. Fueron creados en la cuna de azúcar, donde una gota de agua deshace todo lo que tienen. Y sin embargo, a quienes están oyendo estas reflexiones, fíjense que la revolución en Chile no hubiese sido posible sin los estudiantes. La punta de lanza de la violencia que se desató el 18 de octubre emerge desde las aulas del Instituto Nacional, capturado hace mucho tiempo por profesores radicales que avanzan al mismo tiempo el desmantelamiento del capitalismo, el desmantelamiento de la identidad según tu condición biológica de hombre o de mujer, el desmantelamiento de la familia a partir de la instalación de la autonomía progresiva, y a todo esto se presta un sector de la derecha. Y eso es lo que da realmente más pena, angustia, y de alguna forma genera un abismo muy grande en la posibilidad de conversar. Hay una ley, que es la ley 21.094 sobre las universidades estatales y que exige pluralismo, laicidad, es decir, el respeto de toda expresión religiosa, libertad de pensamiento, expresión, libertad de cátedra, de investigación y un largo etcétera que ustedes se pueden imaginar va en la misma tónica. Hoy día las leyes, hace mucho rato lo sabemos, el Estado de Derecho no funciona y se cumplen solamente aquellas leyes que benefician a un sector de la sociedad que ha dado en autopercibirse como la víctima, autopercibirse como el que tiene el derecho a apuntar al otro con el dedo porque es moralmente superior. Esa misma gente tan moralmente superior que desmanteló y desbancó a Chile los primeros años, los primeros 1000 días de la década del 70, esa misma gente que hoy día es capaz de apuntar con el dedo a los demás que salvaron a este país de la destrucción total a través de una guerra civil que ya se estaba avanzando, porque esa es la forma, es una de las formas que tienen las minorías violentas y totalitarias de llegar al poder, hacer que la gente se pelee entre sí.
Y hoy día, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos, si es que uno analiza, así como para que ustedes se den cuenta del mapa de lo que pasa en las universidades, la violencia y quiénes son los que capturan en las universidades las posiciones de poder. La FEUC en 2018, 2017, 2016 estaba dirigida por Nueva Acción Universitaria. Su filiación era Revolución Democrática, todos sabemos lo que eso es Frente Amplio, postura hegemónica del Frente Amplio, vertiente ideológica y de activismo, feminismo, ideología de género, marxismo crítico. Universidad de Santiago de Chile. En junio de 2019 se produce un quiebre, era gobernada por el Frente Amplio. Hasta hoy día, bueno, no había asumido una federación nueva hasta el momento que tengo esta investigación. La afiliación de quienes dirigían el centro estudiante era Movimiento Autonomista, Convergencia Social, Revolución Democrática. Universidad Diego Portales, escasa información de lo que se encontró, sí, es que en 2016 triunfó una dirección de estudiantes comprometidos con las juventudes comunistas y ¿a quién le ganaron? A los guevaristas de los frentes amplistas, imagínense. Eso es lo que está pasando al interior de las universidades. Ese es el mapa político al interior de las universidades. Universidades Alberto Hurtado, entonces, dentro de la información disponible puede verse que tuvo una importante carga hacia la izquierda radical. En abril del año pasado dimitió su presidenta Bárbara Neupert, activista feminista involucrada con la juventud guevarista. Universidad Central de Chile, 2019, 2018, 2017. En estos 3 periodos estuvo Ignacio Bustos, su lista para 2018 se llamó Actívate a mover la central. Él es socialista y militante de izquierda, en sus redes comparte contenido con miembros del Frente Amplio. Y obviamente, y en este caso también tenemos que sus temáticas son el rechazo al TPP-11 y la insurrección mapuche. Nosotros sabemos, tengo un amigo socialista de la vieja guardia que decía que lamentablemente producto de la pandemia ya no se podía seguir avanzando con la revolución porque no se contaba con los estudiantes. Evidentemente que la fuerza de carabineros aplicado sobre jóvenes licianos o jóvenes estudiantes es algo impresentable a nivel mundial. Y por lo tanto, quien maneja a las juventudes dentro de las universidades finalmente tiene una llave para manejar todos los procesos del país. Esto llega al extremo de que en su momento hubo una amenaza, según lo que yo me enteré, de el sindicato de portuarios de varios países que forman parte de una agrupación mayor, diciendo que no iban a recibir ni un producto más de Chile si en Chile no se paraba con la sistemática violación de los derechos humanos que se produjo el 18 de octubre en adelante, ¿sí? O sea, el problema que nosotros tenemos que muchas veces con los árboles no vemos el bosque. El bosque es que nosotros somos un país muy integrado al comercio mundial y claro, donde además se tenga a quienes forman parte de la estructura productiva para recibir y enviar los productos que nosotros necesitamos a favor de esta ideología de extrema izquierda, entonces va a ser muy fácil que con protestas se detonen efectos y consecuencias más allá de lo que podríamos sostener fácilmente. ¿Qué es lo que se ha instalado, además del victimismo, al interior de las universidades? Porque a partir de que yo soy víctima, yo puedo justificar la violencia. Esto es algo que está anclado en el subconsciente de las personas, ¿no? Si viene alguien a dispararme, nadie me va a decir a mí, oye, ¿cómo se te ocurre que levantaste el arma y disparaste de vuelta? Eso no me lo van a decir. Entonces, como esto ya está instalado y esta gente gramsciana y usa el sentido común, cambiando los términos de las ecuaciones o los términos de la interrelación en la frase. Por ejemplo, yo digo empresario explotador, rubia cuica, político corrupto. Entonces, cuando yo tengo asociado, lo que hacen ellos a través de Gramsci es generar nuevas asociaciones, ¿no? Entonces, hoy día uno dice pueblos originarios versus Winca, ¿no es cierto? Entonces van generando mujer víctima del patriarcado. Patriarcado es otro término, y quien confluye en el patriarcado entonces es el hombre que, digamos, por su sola condición de haber nacido hombre, tiene un potencial altísimo de ser victimario. Y por eso es que no se le puede reconocer su derecho a legítima defensa, ni se le puede reconocer
la presunción de inocencia, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pasa que además de este victimismo, lo que se ha instalado y desde donde se ha venido tejiendo el mapa político en general y en las universidades en particular, todo esto partió en las universidades. Nosotros vemos que el 18 de octubre, todo lo que se ha ido manifestando el 18 de octubre en adelante, ya existía en las universidades. Existía incluso cuando yo estaba ya más o menos terminando mi segundo doctorado, y uno lo podía ver. Uno podía ver cómo se iba avanzando en las universidades con este tipo de banderas. No hay ninguna institucionalidad que funcione en las universidades para defender, incluso en la Universidad Católica. Yo estuve con jóvenes que fueron llevados a juicio interno de la universidad por haber colgado un cartel que decía: todo niño merece un padre y una madre. Y fueron llevados a juicio y se les suspendió su carrera. Porque tú no puedes decir eso. Eso es lo que está pasando en las universidades. En una universidad que es católica, donde frente a la Virgen llegaban los drag queens, que son una especie de transvesti con unos machetes enormes, y que hacen unas escenas, digamos, de sexualidad mezclada con violencia, no sé cómo se llamará eso, digamos. Yo lo vi todo eso se estaba denunciando sistemáticamente. Antes de la llegada de la pandemia, las universidades ya no se podían habitar, simplemente estaban capturadas totalmente por la violencia que iba avanzando esta revolución hasta sus últimas consecuencias. Entonces, lo que ha ido pasando en la política en general en el mundo es que lamentablemente nosotros nos encontramos con un neofascismo inspirado en la idea amigo-enemigo de Carl Schmitt. Carl Schmitt, en su concepto de lo político, lo que dice es que no existe política donde no haya agrupaciones de amigos y enemigos dispuestos, en última instancia, siempre a dar la vida por la destrucción de la vida del otro. O sea, en el extremo del feminismo, cuando se dice aborta al macho, eso no es algo que se diga de forma gratuita, es algo que forma parte de una ideología mayor, que es la extinción, porque el otro es tu enemigo, no porque sea empresario, o porque sea mujer, o porque sea hombre, no, el otro es enemigo tuyo, y lo distingues como tal, porque tiene una existencia radicalmente distinta, es un problema existencial. Cuando tú llevas las cosas a un plano en que la guerra se desata entre los estudiantes por un problema existencial, la única manera de terminar con ese problema es destruyendo la existencia del otro. No se trata ni siquiera de oprimir, no se trata de persuadir, no se trata de convencer, no se trata de razonar, no se trata ni siquiera de repente tener un round de golpe. No, se trata de eliminar la existencia del otro. Un hombre existe de una forma radicalmente distinta a la existencia de una mujer. Existimos de formas diferentes. Y todo esto, además, como el oxímoron funciona muy bien, entonces se cubre bajo el manto de la inclusión. Lo que a mí me llamó mucho la atención cuando empecé a hacer mi estudio de doctorado en ciencia política fue haber leído Carl Schmitt. Y para que ustedes lo sepan, Carl Schmitt es el autor de cabecera de un amigo que yo quiero muy poco, que se llama Fernando Adrià. Pero igual lo quiero, igual lo dije, ¿no? No sé cómo voy a dormir hoy día, pero miren, cuando él habla acá sobre cómo hay que desmantelar una constitución, porque ustedes hasta 2019 hacían la encuesta CEP y preguntaban al chileno cuáles eran sus prioridades. Solo el 3%, revíselas, yo revisé del 2015 al 2019, solo el 3% de la población hablaba de una reforma constitucional. ¿Sí? Entonces, esta gente que viene impulsando la destrucción de la Constitución del 80 hace mucho tiempo nunca tuvo legitimidad en las masas, nunca tuvo a gente que dijera, sí, yo quiero. La gente no está ni ahí con una nueva constitución. Entonces él se pregunta en este libro, La Constitución Tramposa, ¿cómo lo hacemos para desmantelar esta constitución? Y miren lo que dice. Este debe ser el norte. Buscar creativamente formas de acumulación de poder que no alcancen a ser percibidas por el derecho. Si yo acumulo poder en una universidad, en una escuela, en un instituto, ¿puede meterse el derecho ahí? ¿Puede tribunales hacer algo? No, ¿no es cierto? Buscar con imaginación formas de manifestación de la voluntad del pueblo en una institucionalidad que existe para neutralizar esa voluntad. Se supone la institucionalidad de la Carta Magna del 80. Esto porque la posibilidad de éxito depende considerablemente, a mi juicio, de la fuerza que tenga el movimiento al momento de plantear una solución que declare superadas las trampas constitucionales y neutralizada la neutralización del pueblo.
Si ese momento llega demasiado pronto, bla, bla, digamos, lo que buscamos es ilustrar el argumento por la vía de mostrar formas en las que es posible construir la magnitud política necesaria volando bajo el radar del derecho. ¿Ustedes creen que la forma molecular de una revolución, cuál es la explicación que uno le da a eso? A que uno no haya visto, por ejemplo, al MIR, al Frente Patriótico Manuel Rodríguez, al Sendero Luminoso, que you name it, cualquiera que se ponga una polera, que sea la misma polera del otro y que salgan, porque entonces les pueden aplicar la ley. Los pueden aplicar la ley incluso por traición a la patria, no solamente por disturbios, sino que también por terrorismo, por incendio, por ser una agrupación que se organiza con fines de destruir la propiedad pública y privada y de atentar en contra de la institucionalidad. En cambio, cuando son personas como un par de vándalos por allá, un par de narcos por acá, otros estudiantes por acá, unos movimientos sociales por allá, no hay forma. Esa es la magnitud política con la que, volando bajo el radar del derecho, se ha desmantelado este país. Y el problema que nosotros tenemos con eso es que los jóvenes están fuertemente capturados y que se avanza A ver, cuando se habla desde el lenguaje inclusivo y se impide el mérito y se impide ser evaluado, todo esto tiene un origen. Y les voy a explicar, está en el discurso sobre el origen de la desigualdad de los hombres de Rousseau. ¿Cuál es el origen psíquico de que alguien considere que un objeto o un campo o lo que sea es suyo? ¿Por qué yo puedo decir este teléfono es mío? Es mío, no es de Marco, es mío. ¿Por qué? Porque yo me esforcé, yo desarrollé un talento a partir del cual a mí se me pagó por mi esfuerzo, mi tiempo, porque lo contrario sería esclavitud. Y de ahí que yo fui y me compré algo que es mío. ¿Qué es lo que dice Rousseau? Hay un instinto que es el instinto del autoperfeccionamiento y que algunas personas lo tienen más desarrollado que otras. Lo que una buena educación debe hacer es gatillar ese instinto para que todos nos perfeccionáramos en lo que nos gusta, en aquello para lo cual sentimos que tenemos un talento. Y desde ahí pudiéramos aportar a una sociedad que entonces va elevando, digámoslo en términos que no me gustan mucho, pero va elevando su capital humano, eso se entiende bien, hasta el punto en que puede mejorar considerablemente las condiciones de vida de todos sus habitantes. El problema es que eso se hace sobre la base de la propiedad privada. En ningún país donde no haya un respeto a la propiedad privada hay desarrollo económico, exceptuando China, que dejémoslo como un entre comillas, ¿sí? Porque ahí sí se respeta la propiedad privada, al menos de las grandes empresas, si no las grandes empresas no serían a China, ¿no es cierto? Entonces, el punto es que lo que hay que destruir para destruir la propiedad privada en la psiquis de las personas es la experiencia de tener un mérito, un talento, una cualidad especial de la que se sigue que esto es mío. No se trata de destruir la propiedad, se trata de destruir en la mente de las personas la posibilidad de configurar la idea de propiedad. Y por eso hay que destruir la cultura del mérito. Por eso es que hay que integrar en las competencias donde hay mujeres a hombres que se autoperciben como mujeres. Porque entonces yo ya nunca voy a sentir el éxito de haber competido como mujer y haber ganado. Con eso yo destruyo las condiciones que permiten una competencia. Acá se está avanzando en esos términos. Y si uno mira el cuadro completo, en realidad yo me voy y lo explico fácilmente con el origen de la desigualdad de los hombres de Rousseau. Hay que destruir el instinto de autoperfeccionamiento y ese instinto de autoperfeccionamiento tiene mucho que ver con el contexto en el que uno crece cuando uno tiene una familia que te inculca los valores del trabajo, las virtudes, por eso hay que destruir la familia. Entonces la autonomía progresiva, para que los padres ya no puedan ejercer autoridad sobre sus hijos, sino los activistas políticos que habitan en tribunales. Y el otro aspecto que es muy importante en esta configuración de una persona que desarrolla su instinto de autoperfeccionamiento de muy niño, es su relación consigo misma, es su intimidad, es su inocencia. Es que como individuo se percibe y tiene la experiencia de ser único, de ser sí mismo, de que si me duele la guata a mí no le duele a Freddy. Entonces, para destruir la realidad psíquica que afirma la existencia individual y poder colectivizar
al máximo grado posible las nuevas generaciones, hay que destruir ese espacio de intimidad. ¿Y cómo yo destruyo ese espacio de intimidad en un niño? Colectivizando su experiencia sexual. Eso es lo que han hecho con la implementación de la ESI en Argentina. Eso es lo que quieren avanzar en Chile. Cuando en grupos se comparte lo que antes uno le decía a sus hijos, a ti nadie te toca. Tu cuerpo, todo lo tuyo es tuyo. Tú defendías para tus hijos una esfera de intimidad. Y cada uno de nosotros creció más o menos con esa sensación de entonces ser un individuo, porque hay un aspecto que no es compartible con otros, que es solo mío. Y luego entonces lo que uno está viendo es cómo se está avanzando desde la destrucción de la meritocracia, que bien se hablaba en la conferencia anterior, desde la destrucción de la relación del sujeto consigo mismo en tanto individuo, que la parte más delicada es la sexualidad. Y si ustedes quieren profundizar teóricamente en esto, entonces van y se compran o bajan, porque está por PDF, no hay que comprarlo, además no vale la pena comprarlo porque no va a ser un orgullo tenerlo en la biblioteca, se compran el libro El Antiedipo de Deleuze y Guattari. Y ahí ustedes ven cómo ellos proyectan el Antiedipo, propone una psiquis humana del hombre nuevo, acuérdense que estos siempre están con el tema del hombre nuevo, proponen una psiquis humana que funciona al estilo del esquizofrénico. El esquizofrénico no sabe lo que es arriba, lo que es abajo, lo que es el norte, lo que es el sur. Así funciona su cabeza. No tiene sensación de profundidad ni de distancias. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por eso es que ellos proponen cambiar el psicoanálisis por el esquizoanálisis. Y quieren sacar de la ecuación de la formación a la familia, y a la familia porque la familia te enseña a reprimirte. Miren lo loco que es esta gente. La familia te enseña a reprimirte en la medida en que si tú naces hombre y quieres tener sexo con tu mamá, el psiquiatra te dice que no por el tema de Edipo, el mal de Edipo, ¿no es cierto? Por eso el libro se llama El Anti-Edipo, y te enseña a reprimir tu deseo por tu madre o por el padre, en el caso de la niñita. Entonces, ¿qué es lo que ellos ven? Así funciona. Lo que les quiero mostrar es cómo funciona la real vanguardia de la izquierda y por qué avanzan las banderas que avanzan. Ellos funcionan diciendo, bueno, si yo tengo un niño que está acostumbrado a reprimirse desde chico, ese niño puede ahorrar. ¿Y cuál es la base del capitalismo? El ahorro, ¿no es cierto? La capacidad que tengo de ahorrar para invertir en algo que genere más retorno aún. Entonces, lo que esta gente apunta con toda esta batalla cultural es a destruir realidades psíquicas de las personas. Ese es su hombre nuevo, un ser humano sin instinto de autoperfeccionamiento. Por lo tanto, desaparece el mérito, desaparece la justificación de la propiedad privada. Un ser humano sin identidad, sin una identidad fija, que por lo tanto, como no sabe si es hombre, mujer, soy fluido, mañana soy X, Y, Z, no opone resistencia al poder de turno. Un ser humano que no conoce la esfera del individuo, porque nunca se experimentó a sí mismo como un individuo. En lo más importante y lo más íntimo fue colectivizado. Entonces, ese es, con eso termino el... No quiero que termine. En el fondo quería hacerte es que pensé que ya había cumplido el tiempo. Sí, quería hacerte una pregunta. Quería hacerte una pregunta en base a todo lo que nos ha ido contando y que, claro, uno atando los hilos realmente va vinculando y va asociando todo. Entonces, en esa sinapsis que me estaba provocando, tomé un poco de apunte y aquí quiero hacerte la pregunta. En una instancia dijiste de que obviamente hoy día estas ideologías prácticamente no es que busquen conversar, ¿no es cierto?, ni llegar a acuerdos, sino que anular o que ojalá no exista el otro, ¿ya? Entonces cuando escuché eso se me vino a la mente las guerras, pues, o sea, las guerras se supone que un país como en el caso de Alemania en la Segunda Guerra Mundial quería conquistar el mundo, ¿ya? Y para eso tenía que avanzar. Lo mismo ha sido en toda la historia de la vida con los imperios, pues, o sea, el imperio romano conquistar el mundo, los griegos también, y así vamos viendo que las ambiciones de pronto se apoderan del ser humano y avanzan hacia eso. Ahora estamos viendo aparentemente esto, pero ya en términos ideológicos y efectivamente a nivel mundial, en la que la ideología ocupa la misma fórmula, de acuerdo a lo que te escuchan, es cierto, de anular, pues, de ojalá no exista. Y quizás por eso en la convención hoy día estamos viendo cómo
se censura al almirante Arancibia, o sea, dejándolo nulo, que no hable, o sea, ojalá no esté aquí, sáquenlo. Esa es como la sensación que queda. Ya, eso por una parte. Y por la otra, cuando mencionabas de que a los alumnos, que yo comparto contigo plenamente todo lo que has señalado, pues también hago clases en las universidades. Entonces, cuando hablaba de capturar, ¿no es cierto? Capturar al alumno, esta ideología efectivamente la captura a través de ir colocando, quizás insertando primero un docente, un director de escuela, un rector quizás en una universidad, en un colegio, etcétera, 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 y de esa forma empezar a instaurar materia y contenidos que obviamente no avanzan, no avanzan en los conocimientos y aprendizajes que apunten al progreso, sino todo lo contrario, sino que para la doctrina de la ideología. Entonces, cuando vemos esta ideología que ya penetra y captura con el propósito, obviamente, de, como tú señalabas también, modificar esa configuración, o sea, ya la persona ojalá no sea intelectual, no piense tanto, sino que se someta y esta persona sumisa quede bajo nuestro lineamiento y bajo nuestras directrices, con nuestras frases, pensando en la izquierda, vamos por la lucha, hay que derrotar al capitalismo, etcétera. Entonces, cuando vemos este escenario de ideología de izquierda que opera de esta forma, yo la pregunta es, ¿estarán aquí, además de la ideología de izquierda, otros aliados? Me refiero específicamente a los que financian. Y cuando hablamos de los que financian, están jugando a favor de lograr este objetivo. Ejemplo, en la universidad ya se está adoctrinando de una forma, pero a su vez uno quiere informarse por otras vías, las noticias, los medios de comunicación a través de Internet. Y hoy día lo que estamos viendo, censuran Internet. Tú dices la verdad o aportas con conocimiento referente a lo que está pasando. Por ejemplo, yo te puedo subir un video de la muerte en Afganistán y me lo van a echar abajo al tiro desde YouTube. Y eso ya está ocurriendo en Facebook también. Pues entonces, están, por una parte, las empresas tecnológicas también trabajando de pronto en este operativo. Los medios de comunicación, tú te quieres informar y ves personas que son activistas prácticamente, que están en la televisión, también jugando en esta misma lógica. Entonces, a eso me refiero. Tú ves más allá de que la ideología de izquierda por sí misma está operando, pero además tiene otros aliados, quizás empresarios, a nivel mundial que están detrás de esto. Si hay una teoría de la confabulación, no hay una teoría de la confabulación. Porque lo que pasa es que hay una forma de ver las cosas que es caricaturesca, y todos los sectores políticos tienen, todas las personas tenemos la posibilidad de, o tenemos la tentación muchas veces de caer en simplificaciones de la realidad, porque mucha película de Hollywood, poca tragedia griega nomás, ese es el problema. Entonces lo que pasa es que si yo salgo de una universidad convencida de que lo mejor que le puede pasar al mundo es que se acabe el capitalismo y llego a ser dueña de YouTube, evidentemente que te voy a censurar, pero eso no quiere decir que yo esté de acuerdo que yo me haya puesto de acuerdo en una conversación con el presidente del colegio de profesores. O sea, ¿me entiendes? O sea, la confabulación requiere de un acuerdo explícito, es como la colusión. Entonces, sí, claro, por supuesto que si yo saco a hordas y a hordas y a hordas de personas de las escuelas que después llegan a ser empresarios, que llegan a ser dueños de esto y lo otro, y juegan a favor de la ideología de izquierda, no me puedo extrañar. Lo que pasa es que si nosotros empezamos a ver las cosas así, pensamos que hay una clase de sujetos y de personajes que de ser anulados nos permitiría tener un mundo mejor, y en eso hay que tener mucho cuidado con las simplificaciones y la caricaturización. Acá lo que hay que tener claro es que si Latinoamérica es lo que es porque cada vez que la derecha o que gente decente con un corazón bien puesto y todo ha tenido la oportunidad de hacerse cargo de la educación, de avanzar en educación, de realmente poner las fichas ahí, no lo han hecho. Y eso no lo han hecho porque por una parte son cortoplacistas, no tienen, como son extractivistas, tienen esa mentalidad extractivista, porque Latinoamérica siempre es como llego a la inversión, saco la tasa interna de retorno más alta posible y me mando a cambiar antes que llegue el próximo dictador y me quite todo lo que tengo. Entonces la incertidumbre institucional, lo dice Acemoglu y Robinson, genera eso. Pero el tema es que no nos hemos preocupado, y la gente cuando se ha preocupado
la gente que tiene, que ha armado una universidad o qué sé yo, terminan siendo capturados por la extorsión emocional, se conocen poco, no entienden cómo funciona el instinto de la culpa, no leen a Nietzsche, y ese es un problema gravísimo, porque nosotros en el fondo, desde una derecha, que muchas veces se queda muy en la superficie, nos estamos enfrentando a gente que es preparada en Freud, en Lacan, en Nietzsche, en todo, y no entendemos que por eso es que logran el éxito que logran, porque te manipulan a las personas muy fácilmente desde la extorsión a través de la culpa, etcétera. Entonces la preparación, y ahí es donde los primeros que tenemos que empezar a trabajar no somos nosotros con nuestros egos, nuestras tendencias narcisas y nuestra tendencia a simplificar la realidad, para entrar realmente a comprender por qué ellos ganan la batalla cultural. Ellos no ganan la batalla cultural porque de repente te censuren un par de cosas. Ellos ganan la batalla cultural porque, como decía Sócrates ya en uno de sus primeros diálogos, tu alma es una vasija, y eso también está, ¿no es cierto?, en la parábola de las vasijas, de que tú no puedes echar vino nuevo en vasija vieja. Tu alma es una vasija y tienes que tener mucho cuidado de lo que tú le metes en ella. Entonces me parece que en realidad la gente cuando quiere ver así como que aquí hubiese una liga de los maléficos, todos puestos de acuerdo para que al fin este planeta caiga bajo las garras del totalitarismo. No, es que están todos convencidos y no necesitan ni ponerlos de acuerdo, ese es el problema. Entonces empecemos a hacer la pega y sigamos haciendo esta pega. Los felicito, gracias por la invitación. Sigamos haciendo esta pega que es la que vale la pena para que nos demos cuenta. Eso, que tengan muy buen día. Gracias. Vanessa. Oye, de nuestra parte, muchas gracias, brillante la intervención. Igual que los otros panelistas, uno queda con una tremenda sensación a poco. Da gusto escuchar unos temas apasionantes. Así que por mi parte, muchas gracias para ti por tu voluntad de haber integrado este foro de Chillán, y quedamos comprometidos para la próxima de todas maneras. Ya que entró a pantalla también René Olio, un amigo de México, ya que tiene también su intervención a contar de este momento. Un besito para ti, muchas gracias. Un abrazo, que tengan buen día, chao. Gracias, Vanessa. Chao, chao.